Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Versículo 28. Mateo 26, 28, la palabra de Dios. Y damos lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pero la parte más importante es la del versículo 28, que es a lo que vamos nosotros a referirnos en esta noche, la que decía: porque esto es la sangre, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Aquí viene la palabra de Dios, como la gente de Dios. Y venimos viendo algunos aspectos de la doctrina de la gracia y veníamos analizando esta teoría, ¿no?, del acróstico TULIP. Cuando vimos la primera postura, la primera teoría de la posición de Juan Calvino en cuanto a las doctrinas heréticas que se venían transmitiendo a través de Jacobo Arminio y después los arminianos, sus seguidores. Habíamos estudiado que en el año 1600, en el sínodo de Dorten, se hizo un concilio para llegar a establecer, hermanos, estas doctrinas básicas y esenciales, para que nosotros, hermanos, cuando caminamos en esta senda angosta, no tengamos tropiezo. Hay muchos que tienen tropiezo en este tiempo, tropiezan y caen, justamente porque no conocen, hermanos, estas verdades. Habíamos dicho que las doctrinas de la gracia nos hacen conocer, hermanos, en mayor profundidad la palabra de Dios, la persona misma de Dios. Conocemos más a Dios. Cuando más conocemos a Dios, sabemos más quiénes somos nosotros, hermanos, y nuestra relación con Dios cambia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una relación efectiva, eficiente, con alguien en quien no conocemos y por cuanto en quien no confiamos. Entonces, habíamos hablado primeramente de la doctrina de la depravación total, en la cual esta doctrina habíamos visto nosotros, hermanos, que la total incapacidad del hombre, la inhabilidad del hombre, hermanos, para poder alcanzar la salvación por sus propios medios. Al estar totalmente incapacitado por sí mismo para poder alcanzar la salvación, necesitaba justamente que la salvación viniese de hombre. La salvación viniese de fuera mismo del hombre, o sea, de Dios. Ahora, después habíamos visto el segundo punto de esta doctrina, de este acróstico del TULIP, y hemos visto la elección incondicional. ¿Qué era esto de la elección condicional? Había sido, hermanos, que en forma lógica y natural Dios había elegido, ya había puesto en su soberanía sobre quién Dios iba a poner, o sobre quién había puesto sus ojos para otorgarles salvación. Habíamos visto lo que decía Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48, que había un grupo de personas que habían sido ordenados. Habíamos ido al original de esta palabra en el griego, que significaba ser señalados. O sea, ser ordenados no era que fueron apartados específicamente, sino que habían sido señalados para salvación y para vida eterna. Ahora, esta doctrina, hermanos, de la elección incondicional es una doctrina que deriva directamente y lógicamente de la doctrina de la depravación total. Ahora, ¿por qué? Habíamos dicho que si el hombre estaba, ¿cuál era la condición del hombre? El hombre estaba muerto. ¿Qué más estaba? ¿Qué otro cito? ¿Cuál era la otra condición del hombre? Estaba muerto. Cuando vinimos a esta iglesia ese día, fuimos a otra iglesia. Misericordia. Digo, acá no están tanto.
¿Para qué se cansan los dedos? ¿Para qué fuerzan la vista? ¿Para qué gastan pencil? Si después lo que anotan lo llevan a su casa y lo revolvean por ahí. No dice nada. Qué tremendo, ¿no? El hombre primero estaba muerto, estado de la humanidad. Segundo, esclavos. Al estar muerto, hermano, al ser esclavos, escúcheme, son cautivos del pecado, eran ciegos, ¿qué más? Sordos y sin entendimiento. Al estar en esta condición, era, hermano, ya deducible que la salvación tenía que venir de fuera del hombre. O sea que era necesario que la salvación venga de Dios. En esta doctrina de la elección incondicional veíamos como Dios había elegido, y no era nuestra elección, sino era la elección de Dios. Que aquellas personas a las cuales Dios eligió, también en ellos puso ¿qué? Puso fe. La fe es un don que viene de parte de Dios. Puso el don de la fe, ¿para qué? Para que lo comenzáramos a ejercitar, y a través de esa fe, que tampoco es nuestra, sino que venía de Dios, nosotros pudiéramos acercarnos al Señor. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación, para alcanzar, lo de Dios, la redención soberana de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, la elección era el acto soberano de Dios. Vamos a hacer una recapitulación porque están todos. Es como que arrancamos de vuelta con esto y quedamos ahí en el medio de la nebulosa porque todos los de atrás no se acuerdan nada. ¿Qué era la elección divina? ¿Se acuerdan lo que representaba? Era el acto soberano de Dios. ¿Para qué? Dios. Si usted supiese en este momento las ganas de salir corriendo que tengo, va a quedar pasmado. Era el acto soberano de Dios para elegir un pueblo escogido. ¿Para quién? Para sí mismo. Eso era la elección. A mí me gusta porque yo cuando estamos predicando, es como que si todos estuviesen atendiendo y como si todos entendieran. Resulta que cuando hacemos un repaso se ve que nadie atendió y nadie entendió nada. Qué tremendo, ¿no? Me voy a quedar canas verdes con este pueblo, pero bueno, hay que arremangarse y hay que seguir adelante, ¿no? Habíamos hablado también con Dios acerca de lo que era la predestinación. ¿Y qué era la predestinación? Era el ejercicio eficiente de la soberana voluntad de Dios. ¿Para qué? Para hacer las cosas que Él había determinado o las cosas a las cuales Él se le había antojado que tenía que hacer con anticipación, desde el principio de los tiempos. Eso era la predestinación. La predestinación, hermanos, era el ejercicio efectivo de la voluntad de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para hacer todo lo que Él ya había determinado hacer de antemano. Habíamos visto, hermanos, que la fe era un don que venía de parte de Dios. Pero conforme a esta elección, que esta elección era incondicional, tampoco quería decir, como muchos cristianos piensan, que acá le va a caer 20 a unos cuantos. ¿Unos cuantos? Algunos que están acá de 20 con esta palabra. Porque el hecho de que, hermanos, esta elección que hizo Dios haya sido incondicional, o sea, Él no nos puso a nosotros condiciones para llamarnos, para atraernos, sino que Él lo determinó en su voluntad, en su soberana voluntad, y en el cumplimiento de los tiempos nos atrajo. Ojo, esto no quiere decir, hermanos, que tenemos vía libre para vivir como se nos da la regalada gana, para seguir revolcándonos en la pudredumbre, en la hediondez del pecado, esperando el momento que Dios nos llame. Porque hay muchos que piensan eso. No, pero yo conozco a la cristiana, espera que Dios me llame, porque yo sé que Dios tiene un llamado incondicional para mí. Entonces, me voy a cansar de ser el más mundano de los mundanos, hasta el diablo va a quedar avergonzado por mi mundanalidad, pero yo estoy esperando el momento de Dios. Y cuando Dios me llame, unos días te llamó y no escuchaste. Y estás en la puerta del infierno y nadie te dice nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
No es, hermanos, una carta libre para que nosotros vivamos, hermanos, como se nos dé la gana. Dios ya ha cumplido, hermanos, con su promesa, y Dios tiene una responsabilidad de hacer salvo a todos aquellos que crean en su Hijo. Pero el hombre también tiene una responsabilidad, hermanos, y la responsabilidad del hombre es de buscar durante todos los días de su vida a Dios de todo corazón, arrepintiéndose hasta lo más íntimo de sus vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, hermanos, si resulta difícil para muchos cristianos recibir esta palabra, si para muchos resulta difícil recibir esta doctrina, esta enseñanza, básicamente una doctrina de enseñanza, es porque esta doctrina y esta enseñanza bíblica está atacando y está atentando, está agrediendo directamente su autosuficiencia y su orgullo. Esto es más o menos una reseña de lo que vimos hasta ahora. Hoy, gloria a Dios, vamos a hablar del tercer punto, Limited Atonement, que significa redención limitada o particular. ¿Qué es esto de la redención limitada o la redención particular? Vamos, ahí estaba diciendo en Mateo capítulo 26, versículo 28, estaba diciendo las Escrituras, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Escuche bien, esta doctrina de la expiación limitada a nosotros nos trae al centro mismo, a la esencia, a la raíz del Evangelio. Esta doctrina de la redención particular o expiación limitada, hermanos, es la que nos lleva al centro. Esta doctrina es la raíz misma. Esta doctrina es la esencia misma del Evangelio. Ahora, nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que entender que de los 5 puntos del tulip, este es el tema central. Nosotros vamos a fundamentarnos en este tiempo, hermanos, para estudiar esta doctrina, para estudiar esta palabra, porque necesitamos nosotros, gloria a Dios, volvernos a los Escrituras. ¿Se ve que está viendo? Tengo problemas de atención. Ahora, hermanos, esta palabra es el tema central de la redención. Esta palabra que nosotros estamos viendo en esta noche, hermanos, es el propósito fundamental de la muerte de Cristo. Podemos ver, hermanos, que la sangre de Jesucristo era la sangre del nuevo pacto, que Él derramaba, ¿para qué? Para la redención de quién? ¿De toda la humanidad? No es la Biblia, ¿por qué no miran la Biblia? Yo puedo decir, esta sangre fue derramada para la salvación de los seguidores de Gillo, de los seguidores de los originales y para toda la barra brava de Boca. O puedo decir, para uno, para el otro, para este y para aquel. Una cosa es decir 1 millón y una cosa es decir 5. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una cosa es intentar adivinar y otra cosa es leer la Biblia, aquello que la trajeron. ¿Cuántos dicen amén? Esto no se llama o dos preguntas. Yo pregunto, usted responde y le damos 3 oportunidades para que acierte. Si acierta de entrada, está bendecido. Si no acierta en la segunda o en la tercera, tenga cuidado con su salvación correcta, está más perdido que el mismo diablo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, muchas veces decimos por eso, yo siempre digo, la iglesia se queda atónita. Yo a veces voy a visitar, cuando iba, porque ahora no estoy yendo a visitar, pero cuando iba a visitar a una iglesia, yo decía algo y el pueblo decía esto, decía que yo participaba. Acá están todos así. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no saben dónde están parados. Lamentablemente, la mayoría todavía no tiene la seguridad de la salvación en sí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Y los que están sirviendo, la mayoría, están como Adán el día de la madre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es tétrico. ¿Saben lo que quiere decir tétrico, no? Es escalofriante.
Tremendo, ¿no? ¿Qué? Bárbaro, por Dios. Ahora, vamos a empezar a estudiar esto, hermano. Acá dice la palabra de Dios, hermano, que los teólogos, mismo en este sínodo de hoy, cuando comenzaron a estudiar estas doctrinas, llegaron a estudiar, hermano, la doctrina de la expiación limitada, cuando Arminiano dice que la expiación es ilimitada. Ahora vamos a ver, hermanos, yo pude rescatar 3 puntos, puede haber algunos más, pero yo rescaté los más esenciales por razones de tiempo, si no vamos a estar 8 horas con la enseñanza, porque esto da para rato. Pero, hermanos, cuando los teólogos se juntaron y comenzaron a estudiar estas doctrinas y llegaron a este punto, hermano, de la redención, gloria a Dios, particular, de una redención limitada, se dieron cuenta que esta doctrina es el eje mismo de todo el Evangelio. Que alrededor de esta doctrina, hermano, gira todo el Evangelio. Todo el Evangelio mismo está centrado en esta doctrina. Esta doctrina es el alma del Evangelio, el espíritu del Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién necesita ser salvado? Ahora me dice el vecino. ¿Quién necesita ser salvado? ¿Quién necesita ser salvado? Va de vuelta. ¿Quién necesita alcanzar salvación? ¿Todos quieren? Amén. ¿Quién necesita salvación? El hombre. Todo el mundo no. Un gato está en el mundo. Un perro está en el mundo, hay burros en el mundo, tenemos cuervos, cachas, colibríes. Ellos no van a ser salvos. Los totoy que me molestaron toda la cinta, ahí enfrente, no van a ser salvos. ¿Quién necesita salvación? ¿Quién está en un estado de depravación total? El hombre. El hombre necesita exclusivamente ser salvado. Ahora, ¿por quién necesita ser salvado? ¿Y por qué necesita ser salvado por Dios? Por su total, lo acabamos de decir, por la total incapacidad que hay en sí mismo para alcanzar dicha salvación, necesita ser salvado por Dios, necesita que la salvación venga externamente, necesita que la salvación venga de Dios, porque Él no la puede alcanzar por sí mismo, está totalmente incondicionado y totalmente limitado. Ahora, nosotros podemos ver que entonces esta doctrina se deriva directamente del encabezado principal, que es la depravación total, o mejor dicho, la incapacidad total. La incapacidad total del hombre de poder alcanzar la salvación, de poder ser redimido de sus pecados. Nosotros en este tiempo, hermano, vamos a empezar a estudiar un poco más la palabra de Dios, porque si vemos que hay muchas personas que indudablemente fueron salvados, que alcanzaron salvación a lo largo de toda la historia de la humanidad, quiere decir evidentemente que esos que fueron salvados por Dios. La salvación siempre vino de Dios. Antes de Jesucristo, la salvación de quién vino? De Dios. La salvación siempre vino de Dios. ¿Se hizo efectivo cuándo? ¿Cuándo se hizo efectiva la salvación? Con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso decía la palabra de Dios, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Que por muchos es derramada para perdón de pecados. Ahora, para que esta lección, hermanos, pudiese llevarse a cabo y para que la elección de Dios pueda permanecer, era necesario, gloria a Dios, que nosotros, o sea, el hombre, tuviésemos esa capacidad que viene de Dios para poder acercarnos a Él. Si bien es dicho que nosotros somos los que tomamos la decisión de acercarnos,
para que esa decisión esté en nosotros, tiene que haber fe. Y esa fe viene directamente de parte de Dios. Habíamos hablado que nosotros, hermanos, no tenemos absolutamente nada que ver en ninguno de los aspectos de la salvación. En todo, Dios siempre, hermanos, hizo el primer esfuerzo, Él avanzó y Él fue el que proveyó todas las herramientas para que nosotros podamos llegar al conocimiento de la verdad y que podamos alcanzar esta bendición de ser salvos por toda la eternidad a través de Jesucristo. Vamos allá, Romanos capítulo 9. Romanos 9. Romanos 9, 11. ¿Encontraron? Romanos 9, 11. Dice la palabra de Dios. No habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Qué tremendo, ¿no? Ahora, esta es la elección, hermanos, que hizo Dios para que justamente el propósito, valga la redundancia, de Dios en su elección permaneciera. No, hermanos, porque hayamos hecho bien o porque hayamos hecho mal, o porque hayamos sido los mejores, como Dios le dijo, yo los elegí porque eras el más insignificante de todos los pueblos de la tierra, como para que Israel diga miserable de mí. Entonces, Dios les anticipó, les dijo claro, yo los elijo, mi soberana voluntad, no porque ustedes sean alguien, sino que los elijo porque me da lástima, no son nada. Entonces pongo mis manos sobre ustedes, para que ustedes puedan alcanzar, pero a Dios, todas las bendiciones que vienen directamente de su mano, de parte de Dios. Ahora, esto quiere decir, hermanos, volvemos a leer, que no habían nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, gloria a Dios, sino por aquel que llama. Hermanos, acá podemos ver algo claro. Primeramente, Dios puso su mirada sobre algunos. Dios no puso su mirada sobre todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto entiéndalo. Dios no puso su mirada, como dice la Biblia, sobre todos, como muchos predican esto. Todo corriente a los que de Cristo, mentira del diablo. Dios no llamó a todo corriente. Todo el mundo a los pies de Jesucristo, mentira del diablo, herejía. Eso no dice la Biblia. Acá dice la palabra que no habían hecho ni bien, no habían hecho absolutamente nada, ni bueno ni malo, como para merecer esto. Solamente Dios los hizo ¿para qué? Para que el propósito de su elección permaneciera y para que llegara a salvación y sea efectiva sobre algunos. Dios puso su ojo sobre quién. Estamos hablando de Romanos 9:11. Está haciendo una referencia a qué? Al Antiguo Testamento, y está haciendo una referencia directa a quién, al mismo pueblo de Israel, sobre quién Dios puso sus ojos. Dios puso una señal. Estaban ordenados para la vida eterna. Ordenar significa señalar. Dios puso una señal. ¿Sobre quién? Este pueblo está muerto, ¿no? Mi Dios. Muertos, pero muertos sin ganas. Sinceramente, no se enojen, Dios. Yo no sé a qué vienen. Sinceramente, hermano. Venimos a la casa de Dios a estudiar la palabra. Estamos idos. Es como que estamos leyendo la Biblia y estamos mirando, pero yo cuando a veces uno viene dormido, no sé, alguno que maneja, como manejás, Martín, ¿manejaste alguna vez? ¿Y cuando venís manejando y venís cansado? Me ha pasado, yo he manejado horas y horas en esas condiciones y en la ruta. Y uno está con los ojos abiertos, pero está tan cansado y tan dormido, que tiene los ojos y se esfuerza por tener los ojos abiertos y tratar de estar atento, pero uno ya está divagando, ya está como una nebulosa. Así está esta iglesia. Qué bárbaro, ¿no? Pero digo, ¿saben para qué se lo estoy recalcando? Para que despierten sus sentidos espirituales, porque así no van a llegar a ningún lado, ¿no?
simplemente con congregarnos no llega a ningún lado. Simplemente con arrodillarse y orar no llegamos a ningún lado. La salvación requiere mucho más rendimiento, mucho más esfuerzo. La salvación requiere entendimiento. Hermano, de nada nos sirve venir a la iglesia, de nada nos sirve venir a orar. Y si ¿de qué sirve tu oración? Eso es un ignorante en la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve, hermano, estar en todos los cultos de la iglesia y somos totalmente ignorantes en cuanto a los propósitos, en cuanto a las bondades y en cuanto a los beneficios, hermano, de Dios sobre nosotros? Es como que vamos a un lugar y nos pagan. Yo como eso que les pagan para ir a algún lugar y dicen, bueno, van a dar para acá y hacen la cola. Y te van a preguntar, no, si total nadie sabe que sos vos. Nosotros venimos acá como que nos pagaron para estar, no total nadie sabe si somos o no somos. Dios sabe. Es tremendo, ¿no? Ahora, vamos de vuelta. Dios puso su vista y señaló una casa en especial. En el libro de Éxodo, capítulo 12, si mal no recuerdo, tenemos una referencia, tenemos el relato bíblico de cuando se estableció la primera Pascua, la Pascua de los judíos. La palabra Pascua, Pesaj, quiere decir, hermanos, dejar pasar, pasar por alto. Dios estaba pasando por alto los pecados del pueblo de Israel y les estaba dando una oportunidad de poder entrar a su reino, de que salgan de Egipto bajo mano poderosa, guiados por Dios. ¿Para qué? Para que les sirvan. ¿De quién fue la elección? ¿De Israel? ¿De quién fue la elección? De Dios. Dios los eligió. Dice la palabra de Dios. Escuche bien esto, ¿no? Porque vamos a estudiar varias doctrinas. Hoy los mismos cristianos dicen que la salvación es para todos. Todos son salvos. El mundano, borracho, usted lo agarra a la calle y le predica de Cristo, lo atormenta del tipo para sacárselo encima y dice, recibo a Cristo en mi corazón, yo creo, yo quiero ser cristiano. Ah, este hombre es salvo. Mentira del diablo. No es así. Dios no trabaja de esa manera. El hombre trabaja de esa manera, pero Dios no trabaja de esa manera. Dios puso su ojo, puso una señal sobre una casa en especial. Dios no puso salvación sobre todo Egipto, sino que puso salvación sobre los poquitos que había en Egipto. Dios puso una señal, puso una marca. Dice que quitaron los linternas de las puertas y de las ventanas con un hisopo y la sangre del cordero pascual. Cuando el ángel de la muerte pasó y dio esa señal, la condenación y la muerte, ¿qué pasó? El árbol. Dios puso una señal sobre ciertas casas, no sobre todas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero escuche bien, para que lo de Dios solo marcaría las casas en donde habría salvación. En este tiempo, lo siguió siendo a lo largo de toda la historia, Dios puso una marca sobre aquellos a los cuales le daría salvación. Tenga muy en claro esto porque este tema, hermano, lo vine estudiando y me quedé corto. Ayer, hoy me fui a trabajar y ayer estuve dando duro, porque, hermano, esto es uno de los temas más complicados, porque hay tantas doctrinas. Y yo he visto pastores que hablan una cosa, teólogos esto, y otro que salen a refutar, y otro que lo condena, y lo... Anoche terminé con la cabeza así, yo dije, qué loca que está esta gente, porque de un mismo versículo, con ese mismo versículo uno saca una doctrina, una teoría, y otro saca otra teoría, y el que saca una teoría con ese versículo refuta la del otro, y el otro refuta la de este, con el mismo versículo. Y cada uno le da una propia interpretación, pero ¿por qué no vamos a la palabra y le damos una interpretación que verdaderamente tiene? Porque la palabra se interpreta por sí sola. No necesitamos, hermano, que nadie lo interprete fuera de su contexto o fuera verdaderamente del pensamiento radical que Dios entregó para que nosotros justamente lo entendiéramos, no para que nosotros pensáramos. A veces hablamos con los que están sirviendo y a veces me dicen a mí, pero nosotros pensamos. Ese es el problema, ustedes no, lo que están sirviendo no tienen que pensar. Lo único que tienen que hacer es obedecer. Aquí de la letra. Nada más. Esto se trata de obediencia. Yo cuando Dios a mí me muestra algo y tengo que corregir, a mí no me tiene el dedo, la lengua ni la mano. Abro la Biblia y corrijo. No pienso cómo lo va a tomar el pueblo. Algunos me dicen, este hombre es un animal. No. Puedo ser un poco bruto, pero jamás, hermano, jamás me interesó pensar cómo se puede sentir el pueblo. Yo lo único que hago es obedecer. Porque si yo tuviese que empezar a pensar, ahí vamos a tener un problema. Ese es el problema de los teólogos. Ellos comienzan a pensar acerca de lo que dijo Dios y van a obedecerlo. Ese es el problema con la iglesia, ese es el problema con muchos acá. Piensan. No, pero yo pienso que podría ser, y ahí es donde meten la pata.
porque pensaron, pero cuando obedecemos literalmente lo que tenemos que hacer, lo que se nos ha delegado, las cosas son más simples. ¿Por qué? Porque nos quitamos la culpa, recae sobre otro. Es tremendo, ¿no? Ahora, para que esta salvación, hermanos, fuese efectiva, para que esta redención fuera efectiva, se necesitaba una completa, escuche bien, una perfecta, no solo completa, sino perfecta, y aparte de perfecta, satisfactoria expiación por los pecados. Se necesitaba, hermanos, que esta redención, que este pago, que esta remisión sea efectiva, sea potencial. Se necesitaba una redención, ahí está la palabra, efectiva y potencial. ¿Para qué, hermanos? Para que los pecados de toda la humanidad fueran limpiados, fueran borrados. No era de cualquier manera. Es por eso, hermanos, que la salvación siempre tuvo que venir de Dios. Porque la incapacidad humana, hermanos, jamás podríamos haber alcanzado por nuestras propias fuerzas. Ahora, la redención sería únicamente para los de Dios, redención limitada o particular. La redención es limitada. Ahora no nos vamos a adelantar. O sea, vengo tratando de acomodárselo con las escrituras y ahora vinieron más cosas, Dios me está dando más cosas, por eso estoy con la Biblia, estoy tratando, estoy hablando, estoy leyendo, estoy mirando, estoy tratando de acomodarlo para que ustedes queden un poquito más concretos. Por eso me preocupo por grabarlos, porque yo después cotejo. Porque es cosa que cuando estamos predicando por ahí, Dios comienza a dar, Dios comienza a iluminar, Dios comienza a revelar, que a lo mejor en otro momento nosotros no lo habíamos percibido. Porque eso es la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, y continuamente la palabra de Dios es viva, tiene vida. Y la palabra de Dios se revela, se revela, se revela, se revela, se revela. Por eso nosotros leemos el mismo pasaje hoy, dentro de la semana, y cada vez, hermanos, tenemos un panorama más amplio. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos está haciendo esa revelación a través del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 5, unas hojas anteriores, versículo 8. Entonces, se requería, hermanos, reitero, una completa, una perfecta y una satisfactoria expiación por los pecados de los elegidos. ¿Para qué? Para que así Dios pudiera ser, gloria a Dios, el único Salvador. Para que Dios pudiera ser el único Salvador, para que Él, hermanos, fuese el que se llevaba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque Él no comparte su gloria con nadie y tampoco recibe gloria de hombre. ¿Cuántos dicen ahora? Ahora, acá, hermanos, nosotros podemos ver no solamente a un Dios justo, sino también a un Dios salvador. Vamos a ir a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros, ¿qué éramos? Éramos pecadores. Cuando Cristo cargó los pecados, y acá entramos en un punto conflictivo. ¿Por qué? Porque hoy se dice y se predica que Cristo en la cruz cargó con todos los pecados, con los pecados de toda la humanidad. Mentira. Yo les voy a decir que eso es mentira. Ustedes van a decir, ¿por qué? Ahora vamos a dar la palabra. Escuche bien. Cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Él pagó el precio para que nosotros fuéramos rescatados, gloria a Dios, nuestra redención. Ahora, hermanos, esta salvación se obtuvo tal y cual Dios
la había ordenado, tal y cual Dios ya lo había establecido desde los comienzos en el huerto del Edén. O sea, esta salvación, hermano, no fue por casualidad. En la mitad del camino algunos se descarrió y comenzaron a pecar y Dios tuvo que tratar ¿cómo que se dice? De improvisar porque la humanidad se la había perdido. No, esto ya estaba declarado, ya estaba establecido desde el principio de los tiempos. A través de Jesucristo Dios vino a hacer efectiva, gloria a Dios, esta promesa de salvación. Ahora, la justicia de Dios, hermanos, por medio de la justicia de Dios se obtuvo la salvación, que era justamente, gloria a Dios, lo que Dios había prometido. Y Jesucristo en la cruz obtuvo esa salvación prometida por Dios, ya en el huerto de Edén. Ya estaba hablando, gloria a Dios, de la salvación, de uno que iba a traer salvación. Ya en el huerto de Edén. ¿Y la hace efectivo a través de quién? La hace efectivo a través del sacrificio de Jesús en la cruz, con su muerte en la cruz del Calvario. Ahora voy a hacer otra pregunta. Primero, en la cruz, Jesús, ¿el castigo de quién llevó? En la cruz del Calvario, Jesucristo, primero, ¿el castigo de quién llevó? ¿O el castigo de quiénes llevó? La segunda pregunta que le voy a hacer. Estamos mirando ahí de vuelta pasaje que estábamos leyendo de Mateo 28, 26, 28. Mateo 26, 28. A ver quién encontró. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. Ahora, el pecado merecía una pena, un castigo, que era la muerte. Ahora, ¿el pecado de quién o el castigo de quién llevó Jesús en la cruz del Calvario? Ahí dice la Biblia. Por muchos, o dice por todos. ¿Qué es muchos? ¿Y qué es todos? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Vamos a empezar con esta pregunta. Primera pregunta. ¿Hay diferencia entre muchos y todos? ¿Hay una diferencia entre unos cuantos? ¿O hay una diferencia entre un cuarto y un entero? Hay una diferencia, bueno, siempre hay una diferencia. Por eso cuando leemos la palabra hay que entenderla como está. O sea, leer la palabra en cada versículo, leerlo 2 o 3 veces y pensar en lo que dice. Y tratar de discernir cada palabra. Porque para eso Dios escribió la Biblia, para que nosotros podamos leerla y para que podamos nosotros, hermanos, discernirla. Ahora, la salvación de quiénes obtuvo. Si trajo salvación a muchos, la salvación de quiénes tuvo. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Quiénes son esos muchos? Qué tremendo, ¿no? Ahora, acá vamos a empezar a ver. Ahora yo analizando esta doctrina, ¿no? Me formulé estas preguntas y digo, ¿el castigo de quiénes llevó? ¿Y la salvación de quiénes obtuvo? ¿Por qué, hermano? Porque yo estuve observando y en todo el material y todo lo que estuve escudriñando y estuve mirando durante toda la tarde, ayer y hasta la noche, tuvimos hasta las 11 de la noche con esto, me di cuenta que hay distintas posturas. Y uno piensa en una cosa, hay distintas corrientes de pensamiento, yo diría ya no teológicas, sino ya filosóficas, porque salen para cualquier lado, son pensamientos humanos, filosofías huecas, sutiles y vacías, como dice el apóstol Pablo. Ahora, anótenme, yo voy a hacer 3 preguntas, en base a estas 2 preguntas y en base a este tema de verdaderamente por quiénes murió, el castigo de quiénes llevó y a quiénes salvó con su sacrificio en la cruz. Escuche bien, primero, podemos decir que Cristo murió para salvar a toda la humanidad, a todos los hombres, sin distinción. El segundo punto es este. Cristo murió para no salvar a nadie en particular.
O sea que murió para salvarlo. Que cae. A veces dicen, yo pasé por el justo, estaba regalando esto, yo no pensaba pasar, pero justo pasé por ahí y estaban regalando pan dulce. Y le dio un pan dulce. Ese pan dulce era para usted, no, pasó y llegó. Si pasaba por otro lado, en realidad. Ahora, Jesús murió en la cruz para dar salvación al que pasara por ahí. ¿No? Dice que había algunos que eran señalados, le había escogido. Ya había un grupo sobre los cuales vendría salvación. El Señor, como vuelvo a reiterar, señaló una casa en especial, el pueblo de Israel, para poner salvación sobre ellos. Dijo Jesús a la samaritana, la salvación viene ¿de quién? De los judíos. La salvación que tenemos nosotros, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene de los judíos? ¿Por qué viene de los judíos? Jesús era paraguayo. ¿Qué era Jesús? ¿De dónde viene la salvación? ¿A quién viene a predicar a Jesús? ¿No entendiendo? La salvación vino sobre los judíos y de ahí pasó a nosotros. Dice la palabra de Dios apóstol Pablo en la carta a los romanos: nosotros éramos olivo silvestre y fuimos injertados al olivo verdadero. O sea, no teníamos nada que ver, pero no ligamos del rebote. Eso sería como dice también los que no son de ese redil, pero que van a venir. Tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo Jesús. Él ya le estaba diciendo a los judíos: ojo, pues mirá que tengo unos cuantos estartalados por allá afuera que no son judíos, pero yo tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Y quién estaba hablando? No dijo destartalado, ¿no? Pero dijo andan por ahí, andan llenos de abrojos, llenos de espinas, andan todos llenos de catangas. Sí, andan todos hechos un desastre, pero son míos y son mis ovejas. Y mis ovejas, dijo Jesús, ¿qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco. Y ellos conocen a su pastor. ¿Y qué hacen? Me siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque ya está establecido que las ovejas conocen a su pastor. Ahora, esto no es que nosotros los elegimos así, sino que Dios establece así. Entonces, los tres puntos que vamos a examinar ahora: primero, Cristo murió primero para salvar a toda, gloria a Dios, los hombres sin distinción. Segundo, Cristo murió, que es una pregunta, para no salvar a nadie en particular. Y la tercera es esta: Cristo murió para salvar solamente a un cierto número. Estas son las tres corrientes teológicas que están circulando hace muchos años, hermano, dentro de la iglesia. Desde el momento, hermano, que los hombres comenzaron a intentaron comenzar a entender a Dios, no hay problema. Porque yo digo siempre, esto no se trata de pensar o de entender, esto se trata simplemente de obedecer. Cuando tratamos de entender a Dios, hay un problema, primero, porque a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Hay cosas que no vamos a entender, pero si obedecemos las cosas van a salir bien. ¿Qué querés? Anotar, bien, están distraídos. Bajar el 5 puntos, Darío. Primero, la primera pregunta que le hago: ¿Cristo murió para salvar a todos los hombres sin ninguna distinción? O sea, a todo el mundo corporativo. Cristo murió, la segunda, para no salvar a nadie en particular. O sea, Cristo murió para que al que le caiga. Y la tercera es si Cristo murió para salvar a un cierto número. Ahora vamos a estudiar, hermanos, estas tres corrientes, corrientes de pensamiento, estas tres doctrinas, estas tres teorías que están dentro, pero digo, de la teología cristiana. El primer punto es sostenido, o sea, que Cristo murió para salvar a todos sin distinción. Este es un punto, hermano, que es sostenido por los llamados universalistas. Los universalistas dicen que Jesús murió para salvar a toda la humanidad, que Jesús cargó en la cruz del Calvario los pecados de toda la humanidad sin distinción, que Cristo murió por todos. Ahora, por lógica,
todos los hombres, o sea, conforme a esta corriente de pensamiento, quiere decir que los universalistas sostienen que todos los hombres son salvos. Fíjate con el borracho. Un día estoy en el Chaco y paro, ¿no? Andaba vendiendo mi mercadería y paro en un lugar a comprar una gaseosa, verano, un calor así, como a las 11 de la mañana, y paro a comprar una gaseosa helada, ¿no? Y arriba del kiosco había un hombre haciendo la carga del techo, no sé qué era lo que estaba haciendo arriba del techo, pero tenía una mamúa como para 750 personas. Estaba borracho y más o menos hasta el 2017. No podía ni respirar, yo no sé cómo estaba ahí arriba. Le dije, te vas a caer y vas a quedar como un huevo esparcido en el piso. Sacó de arriba caliente, de arriba de la chapa donde estaba trabajando, un plástico que tenía vino. Imagínense cómo estaría de caliente. Y le pegó un trago y se bamboleó. Dije, te vas a caer y te vas a matar 3 veces. Me dice, no importa, si me muero me voy al cielo. No, si vos te caes ahí vas un poquito más abajo, hasta el infierno no pará. Yo no puedo, claro, yo le quería predicar el evangelio en la condición en la que estaba, ¿no? Pero cualquiera te le pregunta y se va al cielo. Mueren los que mueren en la silla eléctrica, que dicen, después que murió, porque mató, porque asesinó, porque violó, en Estados Unidos que hay pena de muerte, después que murió en la silla eléctrica o por inyección letal, después que mueren, ¿qué dicen? Que Dios lo tenga en su gloria, que su alma descanse en el paraíso. ¿En el paraíso de qué? Todos piensan que van al cielo. Esta es la teoría, hermano, de los universalistas, que Cristo murió para salvar a toda la humanidad en su totalidad. Por eso no importa, hermano, lo que la humanidad haga, cómo viva, no importa, porque Cristo ya murió por ellos. Y Cristo ya cargó su culpa, ya pagó por su culpa, ya pagó por sus pecados. Entonces pueden vivir de cualquier manera, porque Cristo murió en la cruz para hacerlos libres y para darles salvación y para darles vida eterna. Esto le pasa a muchos cristianos destartalados en este tiempo, hijos del diablo, que hay una iglesia, que viven en el pecado y que le dicen, no, porque un pastor dice que Cristo pagó el precio. ¿El precio de qué? ¿Y el precio de quién? ¿Por quiénes murió? ¿Cuántos dicen ahora? Por todos. Esta es la teoría de los universalistas, los que dicen que sostienen, bendito sea el Señor, que el pecado ya fue pagado, el costo del pecado fue pagado en la cruz, y la persona es salvada, es rescatada, gloria a Dios, porque Jesucristo ha dado su vida por toda la humanidad, sin distinción de raza, sin distinción, gloria a Dios, de colores. Jesucristo murió por todos los hombres. Entonces, toda la humanidad en su conjunto, aunque no conozcan a Cristo, aunque nunca se les haya predicado de Cristo, son salvos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que solamente aquellos que creen y son bautizados van a ser salvos. Los que no creen, ¿qué van a ser? Condenados. ¿Cómo? Si entonces Cristo murió por todos y aquellos no creen, no pueden ser condenados, porque Dios es amor, y Jesucristo murió por toda la humanidad. Eso es lo que sostienen los universalistas, y esa es una de las posturas hoy que, hermano, está dando vueltas dentro, una corriente herética que está dando vueltas dentro de la iglesia cristiana, por decir evangélica, por ponerle un rótulo, que no somos evangélicos, predicamos el evangelio, pero somos cristianos. El segundo punto de vista es de que si Cristo murió para no salvar a nadie en particular. Este segundo punto de vista, gloria a Dios, es el punto de vista sostenido por los arminianos. Este era uno de los puntos fundamentales de la teoría de Jacobo Arminio. Ahora, decía, gloria a Dios, que a pesar de que Jesucristo obtuvo una salvación potencial para todos los hombres, escuchen bien, recuerdan la teoría de Arminio, que más allá de que Jesucristo, hermano, obtuvo una salvación potencial para todos los hombres, dice que Jesucristo murió y pagó el precio, pero necesita, gloria a Dios, que la persona en su propia voluntad
haciendo uso de su libre albedrío, lo ayude a él a consumar esta obra de redención sobre la vida de la persona. ¿Entendieron lo que quiero decir? Entonces, Jacobo Arminio decía, hermano, que la salvación de Jesucristo, que la salvación que Jesús entregó en la cruz del Calvario fue potencial y fue efectiva, pero que había algunos problemas. Que esta justificación y que este pago por los pecados de toda la humanidad no había sido tan eficaz, que había sido eficaz y potencial, pero con ciertos límites. ¿Por qué? Porque dice que Cristo, gloria a Dios, necesitaba de nuestra ayuda para entregarnos salvación. ¿Recuerdan la teoría de Pelagio? Que Pelagio hablaba del libre albedrío, que somos santos o somos buenos, que somos salvos o somos condenados por nuestra propia elección. Esto es lo que, gloria a Dios, sostenían los arminianos. Ahora, nosotros estamos haciendo esta comparación, hermanos, para poder ver, gloria a Dios, que en la salvación el hombre tenía cierta intervención. Que la obra de Jesucristo, por más allá de haber sido potencial, no había sido tan eficaz. Porque por más que haya sido eficaz, era hasta cierto punto, porque si a mí no se me antojaba ser salvo, yo no era salvo. Esto es el segundo punto de que si Cristo murió para salvar, o sea que Cristo murió para salvar a nadie en particular. La salvación era para que él quería, para aquel que decidía ser salvo. Y el tercer punto es el punto de vista que nosotros lo llamamos, la teología lo llama el punto de vista calvinista. ¿Qué dice el punto de vista calvinista? Dice que Cristo murió positiva y eficazmente para salvar a un cierto número de pecadores merecedores del infierno. Esta es la teoría que estamos exponiendo y a la cual nosotros nos vamos a aferrar, la cual por referencia de las Escrituras vamos a aceptar como verdadera. ¿Por qué? Porque justamente Calvino decía, hermano, que esta salvación fue potencial y fue eficaz, pero no para toda la humanidad o para quien cayera, sino para un grupo específico de personas, no para todos, para un grupo selecto. Y acá empezamos a hablar porque muchos me dicen, entonces Dios es un tirano, porque Dios eligió a los que iba a salvar y a los que iba a mandar a la condenación. Dios eligió un pueblo para sí. En su soberana elección eligió al quien se le dio la gana. Eso sería como cuando dijo el hecho para los pecadores, los santos, Dice la palabra de Dios. Lucas, parece que 10 o 11, por ahí la parábola de la gran cena. Vamos a Lucas, a la parábola de la gran cena. Mientras ustedes buscan. Dice la palabra de Dios, o sea, dice, hermanos, esta doctrina, entonces, el punto de vista, la llamada doctrina del calvinismo, dice entonces, hermanos, que esta salvación fue potencial y efectiva, pero para un grupo selecto, para un grupo determinado de personas. ¿Sobre quiénes? Sobre los cuales Dios, en su soberanía y en su sabia elección, en su amor selectivo, había determinado apartarnos como pueblo para sí mismo. Esta es la esencia de esta doctrina de la redención de Dios limitada. O sea, ¿es por todos los hombres? No es por todos los hombres. Por eso a veces nos gastamos. Y yo declaro que mi papá, mi familia van a ser salvos. Y si no son ordenados para la vida eterna. Si tu mamá, si tu papá, si tu familia no están ordenados para la vida eterna. La jovencita, la mujer cristiana que se casa con esos destartalados hijo del diablo y dice, ¡no! Yo lo voy a hacer que se convierta para Cristo. Y si no estaba señalado, ¿qué hacemos?
Le jugamos una pulseada a Dios y si le ganamos a Dios, lo tiene que ser salvo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Dios sabe lo que se van a salvar? ¿Por qué? Porque ya lo escogió. Él ya lo escogió. ¿Y por qué lo escogió? Porque es Dios. ¿Y por qué lo hizo de esa manera? En la soberanía de su amor selectivo. Hoy estamos hablando con la hermana y me dice, y esta hermana está así, está flaca, y que esto, que el otro, y yo dije, no me vengas a decir, ni se te ocurra pedirme que vaya a hablar por ella porque no voy a ir, no la espero. ¿Por qué? Porque están jugando con Dios. Conocen a Dios, conocen a Dios. ¿Qué hacen? No les interesa. ¿Y por qué nos interesa? Porque a lo mejor estamos ordenados para la vida eterna. Y esto no es por fuerza, ni por voluntad de hombre, ¿cuál es el nombre? No es que nosotros seamos, ¡ay! Son todos diablos. No. Está ordenado. Y el que no está ordenado, el que no está señalado, nosotros no podemos hacer nada porque la decisión es de Dios. Esta doctrina establece que la salvación fue efectiva, fue eficaz y fue potencial para salvar a un grupo selecto de personas. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos? Ese grupo selecto al cual Dios eligió. Los gobernadores, los científicos. ¿Son eso? La Biblia dice lo despreciado y vil del mundo, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué dice ahí la parábola de Dios de la gran cena? Gloria a Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, versículo 15, versículo 12, dijo también a los que había convidado, cuando hagáis una comida o cena, no llaméis a tus amigos, tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, ¿a quién tiene que llamar? A los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Repitan todos a coro. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son estos? A los pobres, podemos decir, Darío, llamó a Darío, llamó a Alicia, a Romina, llamó a Mirta. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Se siente identificado con esta gente que llamó al Señor? No. ¿Y qué se piensa que es usted? ¿Un rey? ¿Una reina? ¿Una princesa o un príncipe, como dicen los apóstoles de la prosperidad? ¿Quién se piensa que es usted? ¿Usted no sabían ustedes que son miserables? ¿Sabían eso? ¿Sabían que son despreciados, viles? ¿Sabían que son pobres, cojos, ciegos, sordos y mancos? ¿Sabía usted? ¿Y cómo sabía? Cuando Juan el Bautista fue apresado, antes de perder la cabeza, él escuchó las cosas que acontecían con Jesús y mandó a sus discípulos a donde estaba Jesús. ¿Para qué los mandó? Para que le mande cocido plástico a asegurar la sed y es capaz. Para que ahora Dios diga, me mande 12 legiones de ángeles y le dé libertad a Juan el Bautista. ¿Cuál es la preocupación de Juan el Bautista? Mandó a los discípulos a preguntarle qué a Jesús. Dice Juan, si sos vos el que había de venir o hay que esperar a otro. Y Jesús lo miró, como diciendo, ¿cuánto hace que este viene predicando de mí? Se dio cuenta que yo era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me declaró que no era digno de atar la correa de mi calzado, y ahora porque le apretaron los zapatos y está por cortar la cabeza me viene a preguntar si era yo o era otro el que había de venir. Entonces digo, ¿sabe qué? Miren, vayan y díganle esto. Primero, el Evangelio es predicado ¿a quién? A los rominos. ¿Recuerdan lo que dice el pasaje?
El Evangelio predicado ¿a quién? A los pobres. Pero antes de eso, ¿qué le dijo? Los cojos son sanados, los ciegos reciben vista, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es predicado el Evangelio. ¿Cuál es esa respuesta? ¿A quién vino a predicar el Evangelio de Jesús? Para que lo escuchen ¿quién? Los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Bienaventurados los pobres de espíritu. Algo dice gloria a Dios. Ustedes. Me encanta la palabra. Qué lindo. Me suena que a veces cuando nosotros empezamos a ver estas cosas y comenzamos a tener una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Entonces dice el Señor que mandó por los caminos a todos aquellos que se habían expulsado y mandó a buscar. ¿Quiénes son los que se expulsaron? ¿Quiénes son los que se expulsaron? Ay, bueno, no puedo ir a la cena porque estoy convidado, claro, pero vos sabés que justo me casé porque hoy estoy de luna de miel, no puedo ir. Y yo iba a ir, pero me compré una hacienda y tengo que quedar a cuidar mi heredad. Ah, y yo me compré 5 deus para labrar el campo, no tengo 5 yuntas de bueyes. Y no puedo ir, porque tengo mis ocupaciones. ¿Quiénes eran los escogidos? ¿Quiénes eran, iglesia, los escogidos? Ahora me dicen el diablo. ¿Quiénes eran los escogidos? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque eran sabios en su propia opinión. ¿Quiénes eran esos? ¿Quiénes eran los convidados? ¿Nosotros quiénes somos? Los cojos, los sordos, los ciegos, los mancos, los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que algunos resucitaron, otros ninguém. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos los muertos, los cojos, hermanos. Nosotros somos los que el Señor, después que los convidados, o sea, Israel se expulsó, son los que salieron desesperadamente en la época de la predicación de la Iglesia Apostólica y comenzaron a salir a predicar, y nosotros somos forzados en este tiempo a entrar para que se llene la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Algunos ni forzando, ¿no? Ni poniéndole camisa de fuerza. Son como mi gato, si me dijeron y zafa y desaparece. ¿Pero por qué será eso? Hay que ver si están ordenados o están muy desordenados. Así que ahí podemos ver claro, hermanos, gloria a Dios, a la luz de las Escrituras, que entonces esta salvación era eficaz, lo digo, pero solamente para un cierto grupo de pecadores, hermanos, que merecían la condenación del infierno, no para toda la humanidad, solamente sobre aquellos sobre los cuales su Padre, a través de este llamado y de la obra de su Hijo perfecta en la cruz del Calvario, estaba haciendo efectivo su llamado de amor selectivo. No tengo más términos. ¿Cuánto dice la mente? Pasarla bien completita. Sobre esos. ¿Quiénes son esos? Los cojos, los ciegos, los mancos, los que estaban muertos y resucitaron por el poder de la palabra de Dios. El que crea en mí, como dicen las Escrituras, aunque esté muerto, vivirá. Y hay muchos que andan por los velorios queriendo, porque yo creo y resucita, y más muertos quedan. El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. ¿De qué muerte está hablando? La muerte espiritual. ¿Qué es lo que nos da vida nueva? La palabra. ¿Por qué? Porque a través de esta palabra comienzan a correr ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestro interior. Y como todas las cosas van, no necesitamos, hermanos, poner ideas raras. En la misma tenemos, hermanos, todo lo que necesitamos para armar este rompecabezas, para poder entender este perfecto plan de salvación. Ahora, hermanos, entonces, nuestra postura, nuestra creencia por la palabra de Dios es esta, la tercera, a través de la cual nosotros declaramos, o sea, no declaramos, establecemos por la palabra de Dios, no estamos haciendo relaciones con locos, declarar y establecer.
Pero declaramos bíblicamente, hermanos, que Cristo murió para salvar solamente a un grupo determinado, específico de pecadores que merecían la condenación del infierno. Pero tenemos también, hermanos, que ver que esta justicia hace referencia clara a lo que es el propósito por el cual Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Jesús vino a morir por un pueblo. Él vino a morir por uno que Dios había escogido. No sabemos por qué, pero Dios sí sabe. Ahora, vamos a ver lo que dice la Escritura. Esto vamos a comprobarlo, hermanos. Vamos a corroborarlo con las Escrituras. A ver, tengo un pasaje ahí en Tito 3, me viene a la mente. Tito 3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Acá encuadramos, acá encajamos nosotros, no toda la humanidad. Ahora vamos a seguir viendo algunos pasajes, hermanos, porque esto es algo que me interesa que les quede claro. Si es que a lo largo de esta enseñanza algo les quedó claro. Eso sería el versículo que primero y el segundo que habla de la Claro. Una cosa, hermano, es el resultado directo de la otra. La incapacidad total, la inhabilidad total de la humanidad nos lleva ¿a qué? A que nosotros tengamos que formar parte de una elección incondicional. O sea, no es nuestra elección. Al estar totalmente, hermanos, incapacitados, en un estado de depravación total, como decía acá la palabra de Dios, éramos, por Dios, en otro tiempo, hermanos, esclavos de los placeres diversos y de los deleites. Entonces, estábamos ajenos a la soberanía de Dios por la maldad que había en nosotros. Era imposible que nosotros podamos decidir. Si a mí viene esta criatura y me dice, yo me quiero ir para allá, vos te quedás acá. El día me dice, yo me voy a ir para allá porque yo pienso que ya tengo edad para irme, voy a ir para acá porque voy a pegar una cintareada marca Acme. ¿Y por qué me vas a pegar? Porque tenés la incapacidad como para salir hasta la esquina. ¿Cómo voy a permitir que tome una decisión importante si no sabe dónde está parado una criatura? ¿Cuánto se lo leo? ¿Cómo Dios iba a permitir que nosotros hiciéramos semejante elección? Hermanos, a nuestra condicionada, a nuestra voluntad, a nuestro entendimiento, a nuestro insano juicio, sabiendo que estábamos totalmente depravados, con una inhabilidad y una incapacidad total, que no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos y que necesitábamos de Dios. Entonces, la elección viene como un resultado directo de la condición de depravación total. Ahora, esta elección incondicional, o sea, nosotros no elegimos, Dios eligió, no tenemos opción. Yo no puedo decir, me quiero ir, no me voy a ir, porque Dios ya tomó esa decisión por mí. Dios me eligió. Soy un escogido, soy un elegido. ¿Para qué? Para darme una salvación, una redención limitada. Otros dicen la salvación ilimitada, el calvinismo, el arminianismo, que es ilimitada, los universalistas, que es ilimitada. La palabra dice que es limitada para un cierto número. Y esto lo vamos a ver bien por las Escrituras para que quede claro. Como estábamos viendo según lo que decía 9:11 de Romanos, la salvación vino sobre una casa, no sobre todo Egipto. Cuando hablamos de Egipto estamos hablando en simbología a lo que es el mundo, teológica y bíblicamente. Ahora, no vino sobre todo Egipto. Dios, hermano, con las proezas y con las cosas que hizo, podía haber hecho que Egipto se arrepintiera.
pero los hubiera forzado. No los eligió, porque sabía, hermano, que estaban totalmente decididos como los hombres. En Babel habían determinado en su corazón no volverse atrás. Dios, hermano, podía haber traído salvación y podía haber cambiado la situación de Babel, sí, pero ¿por qué no lo hizo? Porque estaría violentando, hermano, nuestro libro del Dios que Él mismo nos entregó. Dios sabía, hermano, que ellos no se iban a volver, entonces confundió las cosas. Cuando la persona está endurecida, el corazón se va a endurecer más. Ustedes vieron que yo estoy bastante, ella me dijo, vos sos, digo, sí, ya sé, medio bruto, no, vos sos bruto entero, me dijo un amigo, ¿no? Dice, porque vos confrontás, vos sos muy directo y lastimás. Dice, mi esposa me dice lo mismo, pero yo no lastimo. Yo confronto con la palabra verdadera, porque si una persona, yo veo que se está endureciendo y se endurece, hermano, yo no voy a andar besando los pies a nadie, ni robándole a nadie, porque eso no es mi trabajo. Yo hago mi trabajo hasta el punto en donde sé que me compete, cuando más allá de los límites establecidos por Dios yo no los cruzo. Y si la persona cada vez se pone peor, es porque va endureciendo su corazón. Ahora, ¿se endurece por sí misma? No, Dios endurece el corazón. Porque cada atestado de todo pecado, de toda injusticia, de toda perversidad, no quieren dejar sus prácticas, son enemigos de Dios, no aman a Dios. ¿Cuánto dice la Biblia? Entonces Dios, como hizo con el faraón, Dios endurece el corazón de ellos. ¿Para qué, hermano? Para manifestar su juicio y para glorificarse por sobre ellos, para que los demás entiendan quién es Dios y cuál es el poder soberano de Dios. Ahí vamos entendiendo. Entonces, vamos a Efesios 1:4. Por eso, estas doctrinas, una se va desprendiendo directamente de la otra, y esta, la de la redención limitada, hermano, es el eje de todo el Evangelio, es la raíz, el meollo mismo de todo, gloria a Dios, este mensaje de esta trama de la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1:4. Dice la palabra de Dios, según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice? Repita. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Okay. Según se escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Acá vamos a un algo. ¿Cuándo nos escogió? ¿En quién? ¿En quién nos escogió? En Él. ¿Quién es Él? Dios Padre está haciendo una selección especial. Desde antes de que Él fundara todo, desde antes de que las cosas fueran, Dios está haciendo una selección, una predestinación de un grupo, y los está eligiendo y los está predestinando para ser suyos a través de alguien. ¿A través de quién? O sea, en Él, ese Él, ¿quién es? Jesucristo. Desde antes de que nosotros existiéramos, en Jesucristo Él ya nos eligió y nos predestinó para ser hechos santos y sin mancha. No había mundo, no había nada, no existía la humanidad, pero ya existíamos en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le antojó, nada más. ¿Cuánto dicen amén? O sea, ¿se da cuenta? Porque sin mancha no va a poder. Pero nos llamó para que fuéramos, no dice para que sean. Dice, fíjese si lo hubiera dicho. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, porque éramos santos y sin manchas delante de Él. No, dice, para que fuéramos. O sea, es algo que viene a posteriori. Es una obra que se va a hacer a posterioridad.
No es una obra que ya se ha hecho, sino dicho, éramos porque éramos santos y sin mancha, pero la palabra dice para que fuéramos. Hay un para qué, o sea, un después. Después de que nos escogió en su tiempo, ahí comenzamos, Él comienza a obrar en nosotros para que fuéramos santos y sin mancha, porque si en Él, imposible. Empieza a limpiar, empieza a santificar, empieza a preparar. Ahora, vamos a ver ahí también Juan 17:9, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 9. Juan 17:9. ¿Encontraron? ¿Sí? A ver, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Escuché bien. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ahora, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Por quién ruega? Repita eso. ¿Por quién ruega? ¿Quiénes son ellos? ¿O por el mundo? ¿Vio que hay una diferencia? ¿Me entienden? Dice, escogidos y dice mundo. ¿Dónde están los escogidos? En el mundo. Y de ese todo, Él lo sacó todo, sacó un pedacito a los escogidos. Y quedaron los escogidos y quedó el mundo. ¿Por quién ruega Él? Por los escogidos. No ruega por el mundo. ¿Por qué dice? Ruego por los que me diste. ¿Quién se los dio? Y para que Dios dé algo, o para que alguien dé algo, primero de quién tiene que ser. De Él. O sea que Dios le dio al Hijo algo que ya era de Él. No éramos de Jesús, éramos del Padre. Y lo del Padre es del Hijo, y lo del Hijo es del Padre, dice. ¿Van entendiendo? O sea, acá tenemos por qué todas estas doctrinas universalistas, las teorías arminianas, Nueva Era y cuantas otras cosas raras nos han vuelto a oír, hermanos, en la sociedad moderna. No murió por el mundo, murió por los escogidos que estaban en el mundo. Apóstol Pablo dice, estamos en el mundo. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Siempre idiota. Él hizo referencia clara, idiota hizo una referencia clara acerca de su iglesia y acerca del mundo. Entonces, ¿por quién murió Jesucristo? Por su iglesia. ¿Por el mundo? No, por su iglesia. ¿Quién es la novia de Cristo? ¿El mundo? La iglesia. ¿Con quién se va a casar Jesús? ¿Con quién se va a desposar? Con la iglesia, no con el mundo. ¿Se da cuenta que hay una diferencia, hermano? Es tan clara, es tan rotunda, es tan fuerte esta diferencia, hermano, que podemos ver a simple vista. Si nosotros estudiamos la palabra, o sea, estudiar, sentarse y leer la palabra a conciencia, pero no tienen ni idea cómo se le está cuadriculando esa palabra. Porque a veces la leemos y la pegamos de corrido y no entendemos porque estamos más preocupados, pero hay que esperar un tiempo, tomarse un tiempo de estudiar la palabra. La palabra de Dios necesita ser estudiada. Ahora, fíjese entonces, tenemos algunos otros pasajes, Mateo 26, 28 estábamos leyendo, Mateo 1, 21, Efesios 5, 25, Romanos 4, 25, en donde verdaderamente está haciendo, gloria a Dios, ahí vamos a Romanos 4, 25, una diferencia, hermanos, de acerca de quienes hablan. Jesucristo, hermano, no murió para salvar a nadie en particular, pero sí murió para salvar a un grupo, gloria a Dios, selectivo, escogido por Dios. Ahora, hermanos, esta salvación, gloria a Dios, que viene de parte de Jesús, es a través de la misma, se imputa justicia sobre los elegidos. O sea, a través de la salvación Jesús mismo nos imputa su justicia, para que justificados pues por la fe, en Romanos capítulo 5, tengamos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Fíjense lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Esto es lo que me costó un poquito porque necesité buscar bien para que haya, hermanos, que se pueda distinguir bien cuál es la diferencia entre por quiénes y para qué murió Jesucristo. Romanos 4, 25. Dice la palabra de Dios: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Escuche bien. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra... ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice nuestra justificación? ¿De quiénes está hablando? Aprendan a pensar. No se queden ahí en blanco. Vamos de vuelta. Fue entregado ¿para qué? Para nuestra justificación. Entienda lo que dice la palabra. ¿A quién está hablando Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dijo nuestra justificación? ¿A quién está hablando Pablo? ¿Esta carta para quién era? ¿A quién está hablando Pablo? ¿De quién está hablando Pablo? ¿Por quiénes dice que Jesucristo murió para justificar entonces a quién? A la iglesia, no al mundo. ¿Se dan cuenta que siempre, hermanos, hay un aspecto pero súper selectivo? En todas las escrituras hay una diferencia. En todo el Antiguo Testamento habla de Israel, Israel, Israel. En el Nuevo Testamento, la iglesia. No digo que Israel fue desechado, pero sí el endurecimiento de ellos va a permanecer, según dice Romanos, ¿hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La iglesia. Por ahí te van a querer confundir. No, para toda la humanidad Cristo murió llevando el pecado de toda la humanidad. No. Murió para justificar a un pueblo que no era de él, era del Padre, y el Padre se lo dio. Lo que tú me diste, que no era mío, era tuyo, pero lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Entonces, queda bien marcada esta diferencia, hermanos, que está hablando, gloria a Dios, de la iglesia. No es del mundo. Ahora, Cristo no fue, hermanos, entregado, gloria a Dios, para la justificación y para la redención del mundo. Cristo fue entregado pura y exclusivamente para la justificación y redención de su iglesia, de los escogidos, de todos aquellos que habían de creer en Él. Ahora, hermanos, el mundo no puede ser justificado. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 12, ahí en la lista, nos habla que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, gloria a Dios, todos pecaron. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que, ¿cómo le puedo explicar? Que así como en Adán y de ahí en adelante, por esta condición de pecado, por esta condición de depravación, todos mueren, quiere decir que en Cristo, el segundo Adán, ¿qué pasa? Todos son vivificados, todos, hermanos, reciben justificación, todos reciben vida, pasan de la muerte, del estado de Adán, a la muerte, a la vida en Cristo Jesús. Claro. Esto decía Pelagio decía, ¿no? Este monje gitano, él decía que cuando Adán pecó no afectó a la posterioridad, sino que el pecado y las causas del pecado dañaron únicamente a él, y que de ahí en más cada bebé que nacía en un estado de santidad, cual el mismo estado que tenía Adán antes de la caída, y que a medida que iba creciendo
el contacto con sus padres o por el contacto con el ambiente en el que se movía, en el que crecía, se contaminaba. Que eran buenos o eran malos por los malos ejemplos. Y que la iglesia dice, es una doctrina que dice la iglesia, que en donde esté la iglesia todo tiene que cambiar porque la iglesia lleva testimonio. Esa es la doctrina de Pelagio, eso no es lo que dice la Biblia. Ahora, vamos de vuelta. Entonces, en Adán todos murieron, pero en Cristo todos fueron vivificados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Para que podamos ver bien clara esta doctrina. 1 Corintios 15, 22. Primera de Corintios 15, 22 dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿quiénes todos? ¿El mundo? ¿Recuerdan bien? No, la iglesia. Está hablando de la iglesia. Así como en el mundo, cuando estaban perdidos, todos estaban muertos, en Cristo Jesús son todos vivificados. Son todos justificados por la fe, la obra del Salvador en la cruz. Pero, gloria a Dios, esto ya era algo que formaba parte de este plan amoroso de Dios. Vamos a Isaías, capítulo 53. Acá también tenemos reflejado como ya, hermanos, esta predestinación, esta elección anticipada en la soberana voluntad de Dios ya se había establecido. Isaías, capítulo 53. Gloria a Dios, aquí está hablando de su iglesia. Versículo 11. Versículo 10. Hizo Jehová quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, será, gloria a Dios, en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará, gloria a Dios, sobre sí las iniquidades de todo el mundo. ¿De cuántos está hablando? De muchos. ¿Se da cuenta, hermano? Dios es selectivo. Esto ya lo viene anunciando desde antes de Jesucristo, o sea, desde antes del nacimiento terrenal de Jesús. Ahora, hay algunas escrituras, hermanos, que se refieren al mundo, y muchas personas toman estos pasajes justamente para exprimir o enarbolar esta bandera de doctrina de que Jesucristo vino para salvar a todos. Todos los mundanos, los cochinos, los depravados, los perversos, son todos salvos, porque Jesús murió por toda la humanidad. Pero vamos a estudiar, gloria a Dios, algunas de ellas, hermanos, porque el uso de la palabra mundo en las escrituras no está hablando, o sea, no hace una referencia explícita al mundo, sino cuando habla de mundo, en los pasajes del Nuevo Testamento está hablando de qué? De hombres y de mujeres. Pero no está hablando de una totalidad. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al Evangelio según San Juan. Acá vamos a ver una de las diferencias. San Juan, capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 9, la palabra de Dios. Gran multitud de los judíos subieron entonces que él estaba ahí y fueron no solamente por causa de Jesús, sino para ver a Lázaro, que también había resucitado de los muertos. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora, dice muchos. ¿Qué dice su versión? Muchos judíos creían, se apartaban de ellos y seguían a Jesús. Ahora,
Cuando dice muchos, ¿qué quiere decir en esta expresión según el original? Todo tipo de personas. Está diciendo, todo tipo de personas seguían a Jesús. Ahora, cuando se usaba esta referencia mucho, diciendo todo tipo de personas, se hacía una referencia explícita a judíos y gentiles, los que estaban en esa región. Había judíos y había gentiles. Entonces dice, todo tipo de personas, judíos y gentiles, seguían a Jesús. Ahora, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 11, en donde vamos a poder ver una apreciación en donde se utilizan estas dos palabras. Se utiliza la palabra mundo y se utiliza la palabra judío y se utiliza la palabra gentil. Se utiliza la palabra mundo y se utiliza, gloria a Dios, la palabra gentil. Romanos capítulo 11, versículo 11. Romanos 11, 11. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Qué tremendo, ¿no? Está hablando, gloria a Dios, del mundo y de los gentiles. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia? Siempre hay diferencia de pueblos, siempre hay diferencia de comunidades. Hay una diferencia en cuanto a los judíos, en cuanto a los gentiles, y hay una diferencia cuando la Biblia habla en cuanto al mundo. O sea, no podemos nosotros, porque dice el mundo, y si no, murió por todo el mundo. Las diferencias, hermanos, son clarísimas. Nosotros lo que tenemos que hacer es leer con detenimiento la palabra de Dios, tratar de interpretarla, tratar de discernirla. Ahora, y también tenemos que entender esto, hermano. Si Dios decidió salvar solamente a un grupo selecto, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Qué capacidad tenemos para salvar a todo el mundo? Fíjese, hacen las campañas y grita a la gente y declaran y profetizan. Antes había una profeta acá en Corrientes que profetizó que este año 2014 iba a ser un año tremendo para Dios, que multitudes iban a venir a los pies de Cristo y Corrientes iba a ser ganada para Cristo. ¿Será así? ¿Quiénes van a ser ganados para Cristo? ¿Quiénes van a ser ganados para Cristo? Porque están señalados. Todos los gauchos se van a convertir. Todos los idólatras se van a convertir. Los ladrones van a dejar de robar, las prostitutas van a dejar de su trabajo. ¿Será que todos los malvados van a dejar de ser malvados y todos a una se van a convertir a Cristo? ¿Es posible eso? Si fuera posible, ¿por qué Dios destruyó la humanidad con el diluvio? ¿Será posible eso? ¿Será que entonces para todos? ¿Estamos de cuánto? Esta, hermano, es la base de esta esencia, la doctrina, el eje, la raíz, el meollo del verdadero evangelio, el alma, el espíritu del evangelio, la doctrina de la redención limitada o particular. Hermanos, nosotros tenemos que entender que si la intención de Dios fue salvar al mundo entero, gloria a Dios, Jesucristo se equivocó. Si el propósito de Dios fue salvar a todo el mundo, al mundo en su totalidad, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue un total y rotundo fracaso. Fue el peor de los fracasos. Pero sin embargo, fue la victoria más grande. Y hoy nosotros somos partícipes de esa victoria, porque no era para todos, era para nosotros.
Tenemos que darle gracias a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios. Muchos han sido salvados y muchos van a seguir siendo salvos. Pero, ¿por qué? Porque Jesús pagó el precio. Jesús pagó la deuda. ¿De quién? ¿De la iglesia? ¿De los escogidos o del mundo? Pagó la deuda de los escogidos. No pagó la deuda del mundo. Entonces, este es el tercer punto de esta teoría, ¿no?, de las doctrinas de la gracia, la redención limitada o la redención particular. Ahora, ¿es por todos los hombres? No, no es por todos los hombres, solamente para los hombres. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie un segundito. Vamos a orar a Dios.